que es inagotable para nosotros. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, porque estamos en tus brazos de amor. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. ¿Podés decirle? Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Qué declaración poderosa. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le creemos porque Él es fiel a sus promesas. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras inculpable tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, porque anhelamos escuchar tu voz. Y con todo nuestro corazón disponemos nuestro corazón y te decimos,
quiero agradar, aunque soy imperfecto, te doy mi corazón. Nunca te negaré, en ti esperaré, en medio de tormentas, tu rostro yo veré. Vamos a decirle de todo corazón, no me conformo, no me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. Quiero acercarme más en tu río nadar, y toda mi confianza rendir a tu verdad. Siempre te seguiré, tú siempre has sido fiel. Mi vida está en tus manos, tú eres mi ancla y fe. No me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. Descansamos en ti, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Vamos a decirle, Señor, tú eres mi porción, el Dios de mi adoración. Tú eres mi porción, el Rey de mi corazón. ¿Puedes decirle? No me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo, y tus promesas en mí se van a cumplir. Tú eres mi porción, el Dios de mi adoración. Tú eres mi porción, el Rey de mi corazón. Estamos aquí, Señor, delante de ti, como simples hijos tuyos, sabiendo que en esa cruz del Calvario nos diste lo más preciado que podíamos tener en este mundo, la salvación eterna a través de Jesús. Y en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hechos. Estamos continuando nuestra lectura expositiva en el capítulo 9, Hechos capítulo 9,
del verso 20 al 22. Dos textos que van a ilustrarnos la vida del apóstol Pablo. Bien, en este momento, en esta condición es Saulo de Tarso. Todos conocemos la historia de su conversión. Pero lo significativo aquí es la manera, la transformación que Dios ha dado a su vida. El título de la enseñanza de esta mañana es las fuerzas que necesito para hoy, o las fuerzas que necesitas para hoy. ¿Quién en este momento del año no necesita fuerzas? Claro que sí, necesitamos fuerza. Una fuerza que va por encima de esta fuerza física, una fuerza que nace a partir de la obra transformadora en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Y esta fuerza es aquella que nos impulsa para poder vivir, para estar justamente en el día con día. ¿Bien? Esto es muy significativo. Y en ese contexto vemos un fragmento en la vida del apóstol Pablo que nos ilustra aquella fuerza que viene de parte de Dios. Pero para llegar a esta fuerza es necesario entender los tiempos y el momento en el que el apóstol Pablo estuvo viviendo y el momento en el que hoy nosotros estamos viviendo. Y para poder entender los tiempos es necesario percatarnos, detenernos en un detalle en la vida de nuestro Señor Jesús, más específicamente en sus dichos, pero más específicamente en una situación previa a la pasión y obviamente crucifixión de nuestro Señor. Y este relato, yo los invito que antes de leer el texto que estamos por leer a continuación, yo los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, porque Lucas nos relata una historia que nos ilustra el momento, la situación en la que está viviendo el apóstol Pablo y en la que estamos viviendo nosotros. Jesús es arrestado, nos dice Lucas, y en el verso 52 dice que Jesús dijo a los principales sacerdotes, esto está en el capítulo 22, del versículo 52, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, Jesús está siendo arrestado en este momento, y dice que Jesús dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? ¿Cómo puede ser que hayan venido de esta manera? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Esto era la firmeza de Jesús en ese momento. Pero lo revelador de ese tiempo y del tiempo del apóstol Pablo y de nuestro tiempo es lo que viene a continuación. Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, que el Señor Jesús está revelándonos de una manera muy clara el momento en el cual el apóstol Pablo está viviendo, en el momento en el cual nosotros hoy estamos viviendo. Dice, esta es la hora de las tinieblas. Y en este lugar, en este contexto, es donde la cruz de Cristo es aquella que disipa las tinieblas. Obviamente que vemos en toda la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesús un resumen de lo que es justamente las tinieblas y lo que es la luz admirable solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y fíjense que esto es algo significativo que se repite mucho dentro del contexto de la historia que el apóstol Pablo está viviendo y que Lucas nos está relatando y de lo cual nosotros estamos viviendo. En ese contexto entonces dice el libro de Hechos escrito por Lucas en el capítulo 9, versículo 20,
Dice que Pablo o Saulo, quien había recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, camino a Damasco, dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos, absolutamente todos los que le oían, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y dice el texto, Lucas nos dice en el versículo 22 del libro de Hechos: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Jesús era el Cristo. Y fíjense que el versículo 22 nos da justamente una enseñanza muy profunda de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Saulo mucho más se esforzaba. Había una fuerza que solo nace a partir de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, con lo que podemos llegar a hacer o podemos llegar a encontrar la primera definición en base a este proceso de entendimiento, de escudriñar la palabra. Y lo primero que podemos entender a la luz de este texto es que Dios no quiere productividad. Él desea profundidad en nuestras vidas. Sí es necesario que debemos esforzarnos y ser valientes, pero todo esto en el contexto de la confianza que tenemos en el Señor. Saulo encontró la fuerza a partir de su comunión con Dios, no su productividad. Su productividad en este momento no era la máxima por lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, pero había algo significativo en su comunión con Dios, a lo que nos lleva a entender que justamente la fuerza que necesitamos no tiene que ver con el hacer, sino tiene que ver justamente con esa profundidad que nace en la comunión con nuestro Señor. Dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Quién es Cristo? Vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto nos habla acerca de que nosotros estamos en la cruz de Cristo. Y hasta donde yo sé, una cruz no permite nada más que solo una persona, solita, sin ningún tipo de accesorio. No hay nada que podamos llevar a la cruz, como casas, carros o hasta el celular. Nada. En la cruz estamos solitos. Y esto nos habla acerca de esa comunión. Es que justamente la fuerza de Saulo estaba enmarcada en ese esfuerzo a partir de esa comunión profunda con Dios. La Biblia nos habla en su idioma original que el esfuerzo tiene que ver no con las millas que va acumulando Saulo en ese momento, el apóstol Pablo luego, sino la profundidad. Esa profundidad justamente hacía que los judíos fuesen confundidos, pues. Eran confundidos por el esfuerzo, por la fuerza, por el ímpetu que el apóstol Pablo estaba demostrando en ese contexto. El Evangelio de Lucas, en el versículo 6, dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice nuestro Señor Jesús, ¿y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre Cristo, la roca. Mas el que oyó no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Y esto nos afirma o nos confirma que el esfuerzo, que la fuerza que encontramos en Saulo, Pablo, encontramos a partir de esa profundidad, de esa roca a la cual estaba afirmado, del poder entender, como dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, dice la palabra, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vale decir que los resultados quedan en manos del Señor. Yo me esfuerzo, hay un esfuerzo que nace de mi profundidad, de mi comunión con Dios. Esa comunión con Dios me permite tener justamente esa posición de estar y permanecer en donde Dios me ha puesto, en el lugar donde estoy en la vida, parado, confiado en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, aún viviendo en este tiempo donde la potestad de las tinieblas es la hora de ellas. Y entiendo que es solo a través de la cruz de Cristo donde se disipa todo tipo de tiniebla. Por eso, mi querido hermano, si usted se siente débil, no necesita más de usted. Lo que necesita es más de Dios. La debilidad nos ayuda justamente a reconocer que necesitamos más del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, como decíamos, y seas valiente, en esa valentía de confiar en la presencia y la promesa que Dios nos ha dado en su palabra, que por el Espíritu Santo hace que nosotros podamos empezar a ponernos en pie, a vivir en el centro de la voluntad del Señor. Es así como el apóstol Pablo empezó a confrontar y también a confundir con la fuerza que solo Dios puede darnos. Más adelante el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice a la iglesia en Éfeso: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a los planes del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestes. Entender que la fuerza que opera en este mundo no es una fuerza externa, sino que es una fuerza que tiene una capacidad para destruir nuestra interioridad, que no se refiere a personas, sino que, como dice la palabra y el apóstol Pablo da una revelación espiritual, hay fuerzas espirituales en lugares celestes, de los cuales empiezan a abatir la vida de la humanidad. Y en ese contexto nosotros, con el discernimiento por la obra del Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida, entendemos que la fuerza la da el Señor a través de la comunión con Él. Vuelvo a repetir, no necesitamos muchas millas de cristiano, necesitamos profundidad en nuestras vidas. Al final del día alguien puede decir: yo tengo 20, 30, 40, 50 años de cristiano, pero no mucha profundidad en su comunión con Dios. Y lo que Dios quiere es esa profundidad a la que quiere exponernos en esta mañana. De tal manera que nosotros podamos tener esa fortaleza que nace directamente de esos ríos de agua viva que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Es muy significativo esto, es muy importante esto, porque esta es la base con la cual Saulo pudo predicar, pero también es la base con la cual nosotros nos fortalecemos en medio de la situación en la cual estamos viviendo. Por eso, la armadura que Dios nos da es una armadura a la cual debemos estar constantemente conscientes de que Dios nos la dio y que podemos apropiarnos, podemos ser entrenados en cada una de ellas, en cada uno de los elementos de dicha armadura, para de esa manera estar firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Sabiendo que Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y que todas las cosas, como dice su palabra, nos ayudan para bien. Esto no significa que sean buenas.
Esto significa que Dios nos ayuda en medio de la adversidad para que nosotros podamos ir siendo formados a imagen y semejanza de Cristo en medio de, como dijimos en su momento, la inclemencia climatológica que Dios ponga encima de nuestra cabeza. Vale decir, como dijimos en su momento, hay hermanos que están viviendo hoy un verano maravilloso. Hay otros que están viviendo un otoño y hay otros que están pasando por un invierno muy fuerte. Y esto, pues, usted lo entiende, cada quien en el clima en el cual está viviendo en lo personal. Pero es ahí donde Dios quiere glorificarse. Es ahí donde Dios quiere seguir haciendo la obra. Y el apóstol Pablo, en este contexto, en esa profundidad a la cual su vida era un reflejo, justamente refería a los hermanos en Éfeso, esta fortaleza contra el enemigo. Es que Dios nos llama con su armadura, con su fuerza, y Dios nos da su armadura justamente para que nosotros tengamos este discernimiento, estos ojos que pueden ver más allá de lo natural. Como hijos de Dios no solo vemos lo que se ve, vemos más allá. Dios nos da esa capacidad y en esta capacidad podemos luchar esta lucha a la cual es dura y estúpida día con día, pero entendemos, sabemos y vemos y experimentamos la fortaleza, la fuerza y la victoria que viene de parte de Dios. Amén. Fíjense que hay algo notable. Hace algún tiempo atrás habían hermanos que decían, bueno, nosotros hermanos somos una gran congregación de socios en la fe, nos asociamos todos, ¿no? Y alcanzamos el éxito, ¿bien? Entonces a mí eso es como que me incomodó, el éxito, y me fui a un tiempo de oración y me di cuenta que la palabra éxito no aparece en la Biblia. La Biblia habla acerca de la victoria, porque el término éxito y el término asociación tienen que ver con un comercio, con un negocio, con un business, y la iglesia no es un business, la iglesia no es un negocio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros no tenemos éxito, tenemos victorias. Y esto es un lenguaje estrictamente militar. Y si es militar es porque hay guerra. ¿Me explico o no? Esto es algo que nos ayuda a entender la vida en Cristo. La vida en sí es una lucha. Y la palabra de Dios no lo niega. Pero la victoria la tenemos en Cristo. Porque la voluntad de Dios, como dijimos en su momento, es que haya incertidumbre. La palabra que prolifera en la actualidad es la incertidumbre. Incertidumbre hacia el futuro en cuanto a la vacuna, en cuanto al trabajo, y toda incertidumbre probable y posible. Es que la voluntad de Dios es que haya incertidumbre. Sobre aviso no hay engaño, dice la palabra. Bueno, no dice la palabra, pero hay sabiduría ahí, ¿bien? Y esto justamente nos ayuda a entender que lo único firme que la palabra de Dios dice que se sostiene es su palabra. Él es la roca. Él es aquel que se mantiene por los siglos de los siglos. Todo pasará, pero lo único que permanecerá. Y nosotros cuando entendemos esto, empezamos a tener un discernimiento mucho más profundo de lo que Dios nos va guiando, nos va enseñando. Por eso es cuestión de estar entendido en esta palabra. Dios nos llena con su fuerza, como decíamos, y nos da su armadura para poder ver mejor, para tener una mejor visión. No está simple preparándonos para sobrevivir otro día de trabajo, matrimonio, familia o incluso ministerio. Nos está preparando para derrotar al diablo. Nos está preparando para estar firmes en sus fuerzas contra el mal. Este mal que nos engaña. ¿Se acuerda que decíamos? Hay una gran diferencia entre la hipocresía y el engaño. Saulo de Tarso estaba convencido que cortándole la cabeza a cuanto cristiano hubiese, le hacía un favor a Dios. Estaba convencido. Él era una persona engañada.
Una persona hipócrita es aquel que sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue realizando. ¿Bien? De ahí nosotros entendimos y podemos explicar con profundidad de lo que la palabra nos va enseñando, de que la Biblia nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. El corrupto es aquel hipócrita que sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo. Por eso decíamos que la palabra integridad tiene que ver con aquello que el Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va mostrando y nosotros vamos cambiando. Una persona íntegra es aquella que al culminar su día se presenta delante de Dios y reconoce su condición pecadora y empieza a ser cambiado por el Espíritu Santo y empieza un día confiando en las misericordias de Dios. Es ahí donde hay integridad. Esto es lo que la palabra llama integridad. Es allí donde la palabra nos lleva justamente a poder caminar día con día. Pero justamente el Señor con esta palabra nos está preparando para derrotar al diablo, para estar firmes en sus fuerzas contra el mal, contra todo aquel mal que nos engaña, tanto desde adentro y aquel mal que viene y ataca desde afuera. Porque sí, justamente es tan significativo que pudiésemos entender a la luz de la palabra que un cristiano no puede vivir si no está lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Es que al cristiano lo atacan de 3 lugares a la misma vez. En primer lugar, el cristiano es atacado por su vieja naturaleza, ¿sí? Ese pecado inercial que todavía está, que tiene que batallar. Ese es el primero. El segundo justamente tiene que ver con aquel ataque que viene del mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del cosmos, estamos hablando del mundo, no el mundo, esta hermosa naturaleza que tenemos, sino esas fuerzas del mundo que pues llevan a alejar al Hijo de Dios de lo que es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar son los demonios. Entonces, es imposible que un cristiano pueda vivir como hijo de Dios si día con día no se llena de la misma presencia del Espíritu. Su copa tiene que estar significativamente rebosante para que pueda vivir en este mundo donde la palabra dice, este es el tiempo, es la hora donde las potestades de las tinieblas están operando en su máximo esplendor. Obviamente que nosotros hemos sido rescatados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y obviamente las tinieblas van a ser derrotadas cuando Cristo vuelva en su totalidad. Pero hasta que Él regrese, la lucha es constante y continua. Y de esta manera el Señor nos está preparando. Por eso que si intentas luchar contra Satanás y sus demonios por tu cuenta, el agotamiento será el menor de tus problemas. El agotamiento ha de ser lo que menos te ha de preocupar. Lo que preocupa o lo que realmente ha de atormentarte ha de ser mucho más que un agotamiento profundo. Pero la palabra nos lleva justamente a fortalecernos, a esa fortaleza a la cual Lucas va relatando en la vida del apóstol Pablo, pero también el apóstol Pablo justamente en su testimonio de profundidad le escribe a su discípulo Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Se acuerdan que decíamos? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por ignorancia. ¿Se acuerdan que decíamos? Que la ignorancia está extremadamente ligada a la soberbia, ¿sí? Y que la soberbia genera ignorancia. No, yo me lo sé todo, Y que esa ignorancia genera o crea sufrimiento.
Y el sufrimiento que se da en la humanidad, la antesala al infierno de lo que está viviendo mucha gente, tiene que ver justamente por esa ignorancia, producto de esa soberbia, en la ausencia de reconocimiento de que necesita a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, me ha fortalecido. Me ha fortalecido tanto que, como dice Lucas, he confundido a los judíos en ese momento. ¿De dónde saca esta fuerza? ¿De dónde saca este ímpetu? ¿De dónde saca este conocimiento? Y justamente dice: porque me tuvo por digno. Podemos decir de una manera negativa de que Dios nos fortalece contra el mal, pero podemos decirlo de una manera positiva. Dios nos fortalece para servir. Dios nos da la fuerza para servir. Es decir, la fuerza que más necesitas hoy no está destinada a que la guardes para ti, sino que la gastes por el bien de los demás. Es aquello que Dios va poniendo en nosotros y que nosotros, de lo poco que tenemos, empezamos a dar. Porque a medida que damos, el Señor nos va llenando. A medida que somos de alguna manera bendecidos y bendecimos, Dios nos va bendiciendo. Dice la palabra, que recuerda en Mateo capítulo 5, cuando el Señor habla acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel mendigo, mendicante, no pobre, aunque la palabra habla de pobre, pero el español dice pobre, pero si vamos ahí usted ponga en su Biblia, como ya muchos lo han hecho, mendicante o mendigo, porque el mendigo es más pobre que el pobre. El mendigo no tiene para comer. Y es ahí donde levanta su brazo y pide el maná, el Señor le da el alimento, y ese alimento no es para guardarlo, es para compartirlo. Es para compartirlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo algo de calidad para dar, damos algo de calidad. No puedo dar algo que no tengo, pero tengo la mismísima presencia del Señor, que por su gracia Dios lo ha dado, y de esta manera puedo compartirlo. Dice esto lo que afirma el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio. ¿Sí? Recuerde, lo que Dios le da no es un magisterio, es un ministerio. Es un ministerio que nace a partir del don que Dios le dio. Y ese don se manifiesta en una operación, en una labor. Esa labor es aquella que hace que su presencia vaya derramándose día con día. Esos ríos de agua viva van fluyendo de nuestra vida. No es agua estancada, putrefacta, sino que es agua que se derrama. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que su fuerza se centra en el dar aquello que Dios le ha dado. Usted dice: a mí el Señor no me ha dado mucho. Bueno, lo que Dios le ha dado, usted lo ha tenido para poder compartirlo. Y de esa gracia Dios le ha de dar sobreabundantemente. Es un principio del reino del cual el apóstol Pablo nos está diciendo. Por eso decíamos que cuando usamos justamente la fuerza que recibimos de Dios para servir a los demás y no a nosotros mismos, en el nombre de Jesús, dice la palabra que Él recibe la gloria. Jesús recibe la gloria. Y esto es justamente el propósito de nuestra vida, de que Dios se lleve la gloria. Vale decir que servimos con fuerza, aquella fuerza que Dios provee para que todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a través de esa fortaleza que tenemos por la obra del Espíritu. La fuerza que necesitamos no es a consecuencia de una motivación externa. A ver qué más puedo hacer para sentirme bien. No es así. Son esos ríos de agua viva, esa profundidad a la cual el Señor nos lleva aún en medio de instancias de adversidad. Dios nos da todo lo que necesitamos para crecer en su gracia y su conocimiento. No todo lo que quiero, sino todo lo que necesito. Vale decir
que la situación que usted está viviendo, si usted es un hijo de Dios y usted dice que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, no es casualidad ni coincidencia. Es el mejor momento, el mejor lugar para encontrar allí lo que Dios quiere enseñarle. Mi querido, eso es profundidad. Eso no es millas recorridas. Las millas, como fuera, como fuese, las va a recorrer. Pero le quiero decir una advertencia. Si usted no tiene profundidad, el millaje puede que tenga un tiempo de caducidad. Que se acabe, pues. Necesita esa comunión con Dios para poder tener justamente esa fuerza. El apóstol Pablo le sigue escribiendo a Timoteo, ya en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 17, donde también vamos acercándonos al final de esta fortaleza de parte de Dios en su palabra, donde dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No solo servimos con la fuerza de Dios, también Él nos fortalece para tener contenido en nuestras vidas. Esta semana y la anterior he tenido el privilegio de poder platicar bastante con mi hermano Sebastián y mi hermana Irma. Y puse un tiempo de oración y de reflexión y decía, bueno, ¿a quién puedo comparar nuestros hermanos de la tercera edad? Entonces, estaba viendo un documental y estaba viendo una persona que estaba escalando una montaña. Y el Señor me movió a observar esto y entender lo que significa justamente la vida de nuestros hermanos. Es que llegar a la tercera edad es como de repente escalar una montaña, donde de repente cuando uno más alto está, más le falta el oxígeno, está más cansado, hace mucho más esfuerzo. Pero la visión que se tiene desde arriba es única. La observación del mundo es único. Y qué bueno es que los que estamos unos metros más abajo podamos mirar a los que están más arriba y escuchar lo que ellos nos dicen, porque lo que ven es algo sublime. ¿Me explico o no? Si nuestros jóvenes, nuestros niños, yo cuando era muy pequeño, después de ese momento, puse a pensar cómo fue el llamado al ministerio que tuve, ¿no? Es que tuve también esta semana que completar una encuesta. Usted sabe que hay diferentes organizaciones cristianas que mandan encuestas para hacer diferentes cosas, ¿no? Y Lifeway envió una encuesta a la cual yo la completé como pastor y preguntaba si dentro del llamamiento hubo alguien que ha influido, y entre los puntos a poner era de haber alguna persona mayor. Y yo recordé que hubo un pastor, que se llamó el pastor Bachor. Es un pastor que fue realmente alguien muy significativo en la obra en Sudamérica para mucha gente. Pero yo recuerdo que este hermano era un hermano muy, muy mayor, ya no sé qué edad tenía. Y resulta de que iba a predicar ese domingo, no tenía más de 16, 17 años. Y justamente llega al púlpito y veo que no traía la Biblia. Veo que no traía la Biblia y digo, uy, ¿ahora qué va a predicar? Y no traía sus gafas, casi miraba así, ¿no? Y empezó a recitar la Biblia de memoria. Y empezó a predicar un mensaje que yo quedé impresionado. Y fue la primera semilla que Dios plantó en mi corazón para el llamado que Dios puso en mi vida luego más adelante. Es que mirar a nuestros ancianos, mirar a nuestros mayores, y nuestros mayores en la fe, desde muy temprana edad, es poder mirar un poco hacia arriba y decirle, oiga, ¿qué mira? ¿Qué es lo que ve? Porque ya voy a llegar hasta ahí, ya voy a llegar, pero me gustaría llegar por el caminito que usted transitó, porque la montaña es demasiado pues complicada, ¿no? Así que sería muy sabio poder tomar consejo de aquellos que en Cristo van unos pasos más adelante. Amén.
Y si estos ya llegaron a la tercera edad, gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque su visión es sabia por la palabra y es sabia por la vida que ya han transitado, por el camino que han hecho hasta la cumbre. Todavía no llegaron a la cumbre, pero para ahí van, ¿no? Para ahí vamos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y la fuerza que Dios nos da, la fuerza que usted necesita hoy, nace en poner por obra lo que Dios da y dice en su palabra. Es que Dios respalda su palabra. Y cuando nosotros nos apropiamos por fe de su palabra, Dios cumple su palabra. No nuestros caprichos, sino su palabra. Y su palabra dice que Dios nos da todo, absolutamente todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Entonces la situación que hoy está viviendo es el mejor lugar que Dios lo ha puesto para mostrarle algo significativo que lo ha de bendecir de una manera impresionante. Esto es justamente esa fortaleza que el apóstol Pablo encontró a través de la fuerza que Dios le dio. Y escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos le dice en el capítulo 4: no lo digo todo lo que digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza que viene a mi vida nace a partir de mi confianza en Cristo Jesús, en saber de que Dios me tiene en sus manos. Y como dijimos en tantas oportunidades, vivimos en un mar embravecido, en extremo. Pero resulta que en las profundidades las aguas no son tan turbulentas. Vivimos en un mundo que está perdido y contaminado, escondido con Cristo Dios en esa profundidad que nos permite vivir de una forma tranquila, de una paz que no se domestica ante ninguna adversidad. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, en ese contexto, pues, es que puede decir el apóstol Pablo que no hay situación externa que cambie mi comunión y mi fuerza que nace del poder de Dios. Por eso, cuando Saulo se fortaleció más, la palabra de Dios nos muestra de que fue a través de su confianza en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento es aquello que Dios utiliza para seguir trabajando en nuestra vida. Dios nos fortalece no solo para desafiar el mal, no solo para servir a los demás, no solo para compartir con valentía, sino también para estar contentos en toda situación, en toda circunstancia, en toda condición. Y de esta manera experimentar un gozo tan profundo y confiado en Él, independientemente de nuestras debilidades, independientemente de nuestras pruebas. No hay prueba que nos pueda frenar. No hay prueba que te pueda frenar, hermano. Todo, absolutamente todo, lo puedes en Cristo. Y obviamente que esto trata de traer confusión en algunos, claro que sí, Por eso, como decíamos, en la vida cristiana no es tan importante las millas recorridas. Lo más importante es la profundidad. Es tener profundidad. ¿Qué profundidad usted tiene en Cristo? Y claro, todos podríamos convenir en esta mañana de que nos falta más, ¿sí? Pero qué bueno que es así, porque es un área más donde el Espíritu Santo quiere seguir trabajando para seguir modelando nuestro corazón.
Mi querido, de esta forma, de esta manera, usted va a poder experimentar aquella luz en medio de las tinieblas. Mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas es vuestra hora. Es la hora de las tinieblas, donde la cruz de Cristo resplandece, donde Cristo empieza a transformar los ámbitos donde nos movemos. Pero, como dijimos al principio de esta ministración, a la cruz no se puede llevar sino solo usted mismo. No puede ir con accesorios. No entran, no caben. No puede tener entretenimiento en la cruz. No puede llevar su Wi-Fi, su Facebook. No. A la cruz se va solito. Y en esa comunión es donde Dios se glorifica. Amén. Vamos a girar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana, ayuda a tus hijos, ayúdanos a poder ser fortalecidos con esa fortaleza que viene de tu Espíritu a nuestras vidas, con esa fuerza que solo Dios puede traer a nuestros corazones, con esos corazones quebrantados que solo tu Espíritu, Padre, puede traer a nuestras vidas. Padre, que en esta mañana sea tu Espíritu ministrando lo más profundo, donde solo tú y nosotros conocemos. Padre, porque cada uno de nosotros no podemos engañarte a ti, porque solo tú conoces y nosotros conocemos qué tan profundos somos en ti. Y Padre, en esta mañana, Padre, ve a aquellos corazones que desean ser más profundos, que desean tener mayor comunión. Padre, que desean vivir una vida centrada en ti, que puedan afirmar que todo lo pueden en ti porque tú los fortaleces, y que puedan en esta mañana renunciar a todo aquello que los ata con este mundo, que han llevado a la cruz pero que hoy se dan cuenta que no caben, y que lo único que cabe en esa cruz somos cada uno de nosotros. Padre, entendemos que contigo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Ayúdanos a vivir en esa cruz, a los pies de esa cruz, porque es aquello que trae la libertad. Así como en un futuro, Señor, ha de eliminar toda oscuridad en este momento presente de tinieblas, sea tu luz aquella lumbrera de la cruz en nuestras vidas. Y nosotros, Señor, crucificados en esa cruz, en ese quebranto constante contigo, ministra la vida de tus hijos en esta mañana. Derrama de tu gracia, tu bendición. Trae fortaleza, fuerza que viene de parte de ti para poder afrontar las vicisitudes, adversidades. Padre, que en este tiempo tú nos estás permitiendo vivir para que tengamos mayor profundidad. Te lo pido, te lo ruego.